Muy bien, señores, muy buenas noches una vez más a todos. Bienvenidos sean pues a Resistencia de Materiales. Hasta el momento hemos visto una serie de conceptos que nos ayudan a entender cómo podemos ir determinando la resistencia, el por qué es importante la resistencia, qué ensayos no destructivos me podrían ayudar a predecir resistencia o a predecir la resistencia. Y uno, justamente, si hablamos de los ensayos destructivos, uno de los conceptos para poder determinar los límites de resistencia es el estudio de la curva esfuerzo-deformación. Yo debo estudiar la curva esfuerzo-deformación. Desde acá nosotros vamos a empezar haciendo también una última apreciación sobre clasificación, si hablamos de materiales, para entender un poquito también el efecto de la resistencia. Ya estaríamos iniciando la parte exclusivamente de ejercicios. Esta parte de introducción es necesaria contemplarla, porque de no hacerla, yo voy a pensar que resistencia exclusivamente habla de hacer ejercicios y hallar resultados, pero no estoy entendiendo bien cómo esos resultados se interpretan de manera correcta si de un material referimos o hablamos, ¿no? Curva, esfuerzo, deformación. Atención, por favor. Esto es lo que se conoce como la curva esfuerzo deformación. A ver, vamos a ver cómo también en la red podemos encontrar conceptos de curva esfuerzo deformación, ¿no? Algunas gráficas también referidas a curva esfuerzo deformación pueden encontrarse de esta manera. Vamos a ver algunas grafiquitas, ¿sí? Este también es una curva característica que se conoce como curva esfuerzo deformación. Otra curva esfuerzo deformación que también podríamos encontrar podría ser esta, sí, ahí está. Este también se podría ver como diagrama de tracción, curva esfuerzo deformación. Pero absolutamente, si hablamos curva esfuerzo deformación, como bien lo dice en esta imagen, estamos haciendo referencia al ensayo de tracción. Ah, ok. Vamos a adelantar un poquito el trabajo que ustedes tienen que ir desarrollando. De inicio, cuando hacíamos la consulta en la pregunta a la cual a ustedes se les decía, ¿no? Determinar el procedimiento, características, equipo y gráficas. Si hablamos del ensayo de tracción, esta sería su gráfica, ¿sí? Sería esta, o también podría ser esta, o también podría ser esta. ¿Ya? Es la misma gráfica. Esta es la gráfica del ensayo de tracción. Entonces ustedes tienen que encontrar también las gráficas para los otros ensayos. ¿Qué es interesante el estudio de esta gráfica? Ahora sí la vamos a explicar aquí un poquito y aprovechamos esta coloración que tiene acá para que sea mucho más visible el estudio de lo que vamos a explicar en este momento, ¿no? Ok, ahí está, lo ponemos un rinconcito. Y bien, ¿por qué se dice curva de esfuerzo de formación? Esto vamos a ver un poquito, movemos otro costadito, ¿ya? Porque efectivamente la curva se define en los dos ejes y en el eje de las X podemos observar cuánto se deforma. Y en el eje de las Y podemos observar cuánto es el esfuerzo que se aplica. En el eje de las Y es el esfuerzo y en el eje de las X es la deformación. Qué interesante. Sí. Por eso la curva esfuerzo-deformación. Un dato importantísimo de esta curva, por favor, para que ustedes lo tomen en cuenta o lo consideren. Esto vamos a hacer rectito. Le vamos a llevar un poquito aquí abajo para que pueda observarse. Excelente. Ahí está uno y ahí está el otro. Muy bien. Esta curva tiene diferentes zonas. Ahí está. Por eso hemos utilizado esta gráfica. Podemos usar cualquiera de estas dos. Pero utilizamos esta porque ya está definida o está diferenciada por colorcitos. Y los colorcitos nos van a dar a entender el comportamiento. En una primera zona, esta zona se conoce como la zona elástica.
Zona elástica. Si ustedes observan, la deformación acá pertenece a una recta, forma una recta. ¿Por qué se conoce como zona elástica? Ojo que estamos hablando de la acción, ¿no? Y aquí vamos a copiar esta flechita para entender un poquito lo que está pasando. Le vamos a poner un colorcito diferente. Ok. Un poquito más pequeñito. Eso es excelente. Ya, ok, muy bien. Y con lo que está pasando con esta grafiquita, le vamos a poner un color azul. Ya, negro que sea para que se vea bien, ¿sí? No, negro no. Que sea un color un poquito más chillón. Sus ojos. Ya, este que sea. Ya, ese moradito. Muy bien. ¿Qué va a pasar la probeta? La probeta vamos a estirarla por ese sentido y por el otro sentido. Por ambos lados estiramos la probeta. Por allí y por abajo. Eso es tracción. Estamos traccionando la probetita, ¿no? Entonces, en esta primera zona vamos a estirar la probeta, ¿no? Voy a estirar aquí. Esto se va a deformar, ¿sí? A medida que más esfuerzo aplique, obviamente va a ser más esfuerzo, más deformación. Mayor el esfuerzo, mayor la deformación, ¿no es cierto? Mayor el esfuerzo, mayor la deformación. Eso es lo que nos dice. Pues analizamos esto voy jalando, mientras más esfuerzo aplico, más se deforma. ¿Por qué se conoce como zona elástica? Porque cuando dejo de aplicar el esfuerzo, la probeta vuelve a sus dimensiones originales. ¿Se deforma? Sí, pero la deformación es temporal. Ok, ingeniero. Entonces, la probetita yo tendería a portarse como un elástico. Sí, efectivamente. ¿Como una liga, ingeniero? Sí, podría decirse que sí. Obviamente esta deformación no es así apreciable como una liga, pero sí podemos decir que a ciertas cargas se deforma. Cuando dejamos de aplicar la carga, la pieza vuelve a su posición original. Muy bien. Primera zona, entonces, zona de deformación elástica, la deformación es temporal. Esto es posible hasta que se llega a este punto A, que se conoce como el límite elástico. Vendría a ser acá el límite elástico, ¿no? Pero para cálculos conviene que sea casi un 2% menos. Ya, 2% de qué? De la zona, referida justamente a esta recta. Eso lo vamos a referir ahorita, o cuando veamos cálculos vamos a ver esa partecita, ¿no? Listo, entonces, esto se deforma, pero va a tener un límite elástico, hasta ahí. ¿Qué pasa si seguimos aplicando esfuerzo? Vamos a seguir aplicando esfuerzo y vamos a seguir jalando esta misma probetita, pero ahora pasamos a esta otra zona. Esta probeta que tenía esa dimensión, vamos a seguir jalando. Vamos a vencer el límite elástico y vamos a entrar a la segunda zona que se conoce como la zona plástica, donde la deformación es permanente. En esta zona se va a deformar, pero cuando deje de aplicar el esfuerzo, la probeta ya va a estar deformada. Ya no va a volver a sus dimensiones originales, que son estas, no. Se va a deformar, ya está deformada, y esa deformación es apreciable, esa deformación es permanente. Qué interesante, sí, señores. Hemos pasado de la zona elástica a la zona plástica. Esta zona también se conoce como zona de fluencia. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, el esfuerzo que se aplica comparada con esta zona no es mucho. Aquí voy aplicando esfuerzo, se deforma. Aplico esfuerzo, se deforma. Aplico más esfuerzo, se deforma. En esta zona aplico esfuerzo y casi, podría decir que aplico el mismo esfuerzo y la probeta se va a seguir deformando, ¿no? Aquí aplico solamente este esfuerzo del punto B al punto C y la probeta se va a seguir deformando. No voy a variar el esfuerzo, no voy a incrementar el esfuerzo, pero la probeta se va a seguir deformando. Por eso se conoce esto como zona de fluencia también. Aquí, deformación permanente, otros también conocen como zona de fluencia. Porque se dice que el material, sin necesidad de aplicar mayor esfuerzo, tiende a fluir, ¿no? Por eso la deformación es permanente. Ya no vuelve a su posición normal. Ok. ¿Esto tiene un límite, ingeniero? Claro que tiene un límite y este es el límite.
Se conoce el límite en el punto C como el límite plástico. Hay un límite, el límite plástico. Porque hay un momento en el cual la probeta va a dejar de deformarse, va a dejar de fluir, y para querer deformarla voy a tener que seguir aplicando el esfuerzo. Ah, ok, entonces aquí vamos a entrar a la tercera zona. Yo sigo aplicando el esfuerzo de tracción, sigo jalando. Ya pasé la zona elástica, ya pasé en la zona plástica y voy a entrar a esta zona amarilla que se conoce como zona de deformación por restricción. Ah, ¿qué va a pasar en esta partecita? La probeta obviamente va a seguir fluyendo y va a haber un momento en el cual en la parte central se va a producir un cuellito. Este cuellito, aquí está, lo vamos a ver acá, lo vamos a agrandar, se conoce como estricción. Esta es la probetita, empiezo a jalar, este es el fenómeno de estricción. Si ustedes observan, se forma una especie de cinturita. Esta cinturita, que no es nada más que la reducción de la sección, ¿no es cierto?, de la valla, esta es la sección se ha disminuido porque hemos seguido estirando, aplicando esfuerzo. Esta reducción de sección se conoce como estricción, ¿sí? Se conoce como estricción. A ver, entonces, lo ponemos acá, una vez más estito, a este ladito, ok. Y tenemos la estricción. Esto sucede en esta zona, por eso es zona de deformación por restricción. Ojo, mucho cuidado con las bibliografías. En algunos casos, estas dos zonas la colocan como una sola zona. Ya en este caso estamos estudiando de manera separada, porque es justamente en este punto en donde se forma la estricción, este cuellito, ¿sí? ¿Qué más? Ya, ¿habrá un límite? Sí, bueno, resulta de que acá vamos a copiar este y lo ponemos acá arriba. Tenemos, aquí es donde se produce el esfuerzo máximo. Esfuerzo máximo. Ah, ¿qué es el esfuerzo máximo, ingeniero? Resulta que hay un punto en el cual la probeta se va a exigir lo máximo posible. Ya he vencido el límite elástico, el límite plástico, he encontrado un esfuerzo máximo y una vez que llega a este esfuerzo máximo, la probeta va a entrar a esta última zona roja que se conoce como zona de destrucción, zona de colapso, zona de rotura también se conoce. ¿Qué va a pasar con la probetita? Yo voy a seguir estirando la probeta, ahí está la probeta, sigo estirando y obviamente la probeta va a colapsar, ¿sí? La probeta se fragmenta. Estas son las zonas que podemos encontrar en esta curva esfuerzo de formación. Miren, la probeta ha sido estirando y hemos pasado de una zona en la cual la deformación era temporal a una zona en la que ya la hemos destruido, pero antes de destruirla hay dos zonas previas, una en la cual la deformación es permanente y otra en la cual la deformación exige un esfuerzo máximo y tenemos incluso una reducción de la sección aquí en la parte central. ¿Sí? El entender justamente estas características también permite determinar, según los esfuerzos de límite elástico, límite plástico, el esfuerzo máximo, etcétera, determinar el valor comercial del material. Ah, ok. Esto es característico en metales. De ahí obtenemos la primera ecuación. Pero para hablar de ecuaciones, la primera pregunta que les hago a ustedes, y la pregunta traslada a quién. David Guzmán, primera llamada, David, 5, 4, 3, 2, 1. David, segunda llamada, segunda. Ok, David, ya estabas por la segunda llamada, casi, ya. David, desde tu perspectiva, ¿entendiste bien qué es la curva de esfuerzo de formación, David? Sí, sí. Muy bien. David, para fines prácticos de ingeniería, ¿en qué zona trabajan los cálculos? ¿En qué zona debería esperarse trabajar, si hablamos de cálculos, los materiales?
¿En qué zona deberían De trabajar los materiales? zona de deformación por restricción. ¿Acá? Sí. Muy bien. Bueno, ¿por qué dices esto? Porque de acuerdo al diagrama de esfuerzo de deformación es en el punto en el cual existe mayor, se le somete a un cuerpo mayor esfuerzo y llegamos al esfuerzo máximo es por esa situación. Eh, Ya, interesante tu observación. Bueno, la respuesta correcta es que para fines de cálculos en ingeniería trabajamos única y exclusivamente en esta zona. ¿Sí? Porque en esta zona el material se va a deformar, pero una vez que dejo de aplicar el esfuerzo o la carga, va a volver a su posición inicial. En esta zona es en donde se trabajan los cálculos estructurales, no se alejan de esta zona. ¿Sí? Y no debemos pasar el límite elástico. Es bueno que conozcamos estas otras zonas, porque si trabajásemos en esta zona los cálculos, ¿sí? Uy, absolutamente todas las estructuras estarían ya deformadas permanentemente, ¿no? Tal vez algunas medio inclinadas y demás, y algunas incluso estarían sufriendo estricción, los elementos estructurales, ¿no? Estarían sufriendo estricción. Por ese mismo hecho, los cálculos se realizan única y exclusivamente en esta zona, en la zona elástica. Y ahí está justamente esto que mostrábamos, ¿no? Del límite elástico. Ni siquiera llegamos al límite en sí. Tenemos que considerar un coeficiente de seguridad y el coeficiente más o menos es el 2%. Vamos a ver esto cuando llevamos cálculos, ¿no? Por debajo del límite elástico. ¿Para qué? Para que la carga no exceda el límite elástico. Porque si el cálculo se hiciera sobre el límite elástico en este punto, ¿sí? Y por algún motivo la estructura excede la carga, pasaríamos ya a deformar la estructura permanentemente. ¿Sí? Por ese mismo hecho y esa misma razón es que nosotros hacemos los cálculos en esta zona. Y de ahí viene la primera ecuación. ¿Cuál es la primera ecuación, ingeniero? Ah, muy bien, esta la vamos a poner en, vamos a aumentar, muy bien, le ponemos en un color negro. Excelente, y jalamos. La primera ecuación, entonces, y lo llevamos adelante, muy bien. Al frente, excelente. La primera ecuación que corresponde exclusivamente a esta zona elástica es esta. Aquella que dice el esfuerzo, aquí es con esta nota, ok, el esfuerzo, ¿sí? Es igual a la fuerza que se aplica en un determinado área. Ah, entonces, no, pues ya podemos hallar el esfuerzo. Sí, porque no es nada más que la fuerza que le aplica en esta sección, en esta proyección de esta carita. Esto vamos a agrandar un poquito más. Muy bien. Estamos diciendo que es el esfuerzo, también lo pondremos adelante, estito. Ok. Es el esfuerzo que se lo va a aplicar en esta probeta, pero referida a dónde. Ahí está. Tenemos acá estas fuerzas. Vamos a pegar también adelante, estito. Ok, muy bien. Ahí está. Vamos a hacer la primera suposición, que la fuerza, para medir el esfuerzo, la fuerza se está aplicando sobre toda la superficie, sobre toda esa área, en este caso que vendría a ser un área circular, se está aplicando de manera proporcionada. Esta suposición que valen para los cálculos en resistencia de materiales se debe justamente al hecho de querer, más allá de simplificar, acercarnos a este comportamiento lineal. Queremos acercarnos al comportamiento lineal. Por lo mismo, podemos decir de que el esfuerzo, para hallar el esfuerzo, no es nada más que esta fuerza, que le hemos representado aquí con muchas flechitas, que se aplican sobre esta área, que vendría a ser el área circular. ¿Sí? El área de este círculo. Ah, ¿a qué es igual el área de un círculo? ¿Quién me quiere decir? Pregunto yo, 5, 4, 3, 2, estimado Uber Alfredo, ¿a qué es igual el área de una circunferencia?
5, 4, 3, 2. No lo recuerdo, ingeniero. Creo que es pi elevado a. Ya, ojo, y ahora tenemos que empezar a recordar porque vamos a usar cálculo. Esta es justamente el área del círculo. El área se mide por pi r cuadrado. ¿Sí? Este es el área del círculo. Entonces, esta fuerza que tenemos acá representada, ¿no? Representada acá. Aquí está, me lo puse adelante. Muy bien. Esta fuerza, que puede ser la carga que dijimos, ¿no es cierto? En Newton se mide esa masa, ese peso multiplicado por la gravedad sobre el área. Y si es un círculo, el área sería pi r cuadrado. Entonces, ya vamos a ir ingresando al uso de ecuaciones. Tengan en cuenta, por favor, este tipo de consideraciones para que no tengamos problemas al momento de resolver la parte matemática en el cálculo de resistencia de materiales. Bien, hasta aquí, señores, dudas, preguntas, consultas o comentarios. ¿Todo claro?